Ay. Espera, que no quiero estar en modo gama, que creo que me he tirado toda la toma anterior en modo gama. 11 es. Vale. ¿Estás recompuesto? Sí. Vale. Hola, estamos en el segundo capítulo del podcast Hombre y Medio y hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Su nombre es Lucas Millán y es un experto, estudiante e intelectual de la historia de la publicidad y todo su patrimonio. Y además hoy va a venir a hablarnos del tema, que es la publicidad en tiempos de guerra. Lucas, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Hombre, es un placer tener aquí una eminencia como tú. Hombre, tampoco te me pongas así, que hay confianza, macho. Venga, bueno, antes de empezar he estado mirando ahí pues los temas que vamos a ¿Sí? ver y me he dado cuenta que haces mucho hincapié en diferenciar qué es la publicidad y la propaganda, pero no sé si soy yo, que soy un ignorante, pero a mí me parece las dos cosas lo mismo. Así que si puedes darnos ahí unas pautitas. Primero, me sorprende que te leas mis correos. Segundo, lo de ignorante lo tienes, tranquilo, mi amor. Y tercero, sí, sobre todo lo de explicar qué es la publicidad y la propaganda es un tema que de hecho hincapié porque sí que es verdad que lo voy a comentar a medida que estemos hablando en el podcast, pero sobre todo con las guerras es la línea que divide ambas se va a ir difuminando Hmm. y va a llegar un punto en el que no se va a difuminar, sino que la propaganda se va a adueñar de la publicidad Vale, directamente, siendo una amalgama y por eso esa confusión que muchos vale. tienen. Bueno, pues ya que tenemos esto, para partir de un punto, dinos un poquito cómo era antes, porque ahora nos vamos a meter a las guerras, que es la primera y la segunda, porque es el gran momento aquí de humanidad, bueno, humanidad, justo lo contrario. Pero bueno, que nos cuentes un poquito cómo era antes de estas guerras. Antes, deja que te explique que ha habido un momento que no te lo he explicado. Lo de la publicidad es la venta del producto, Ah, un vale. producto o servicio, a través de su atributo, tal. Pero la propaganda lo que hace es vender un pensamiento, sobre todo el pensamiento del gobierno o lo que el gobierno quiere que piense su población. Mm, Entonces se utilizará, y esta es la razón por la que se difumina y la propaganda toma la publicidad, que es que eh, utiliza cualquier medio para que ese mensaje cale en la población. vale, vale, vale. Vale, pues ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí. Venga. Bueno, que tampoco no sé qué contarte en el anterior porque era el... Todo esto antes era campo, versión publicista. Porque era muy de tú a tú, los freelancers que llegaban y como decía, por ponerme un poco nostálgico, mi profesora de historia, que la quería un montón, tiraban de contactos, oye tío, tengo estos números, llamo por ti, y se hacía así, no eran las grandes empresas que pensamos ahora, ni mucho menos, y por ejemplo uno de los primeros anuncios que tenemos, ya anuncio gráfica, sería de una pastilla de jabón, que era un soldado anunciando ese jabón. Bueno, pues ya nos metemos en materia, si te parece. Cuéntanos, en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo estaba el panorama publicitario? Va un poco de lo mismo. Igual. A ver, o igual en el sentido de que eran pues, bastante simples, no se salían de la norma, seguíamos con ese tú a tú, pero ya se empezaba a formar esos grupitos, esas pequeñas, no eran empresas ni mucho menos, pero se empezaba. Ujú. Y sobre todo se empezaba a ver esos avances tecnológicos que nos estaba dando la guerra en cosas como anuncios, los primeros anuncios de coches de Ford teníamos. Y después de esta guerra, porque eso también me interesa ahí, ese periodo ahí entre medias, porque como la economía se resiente y la publicidad al final va con la No, no, economía, ya, pero no se resintió tanto. Eso ya depende de la zona geográfica en la que te encontrarás. tipo de país O sea, o... de continente, literalmente, Ah, porque en Europa, bueno, estábamos como estábamos con la guerra, bastante tieso, no, sí. sí, estábamos tesillos, pero América, mejor dicho, Estados Unidos, vio ahí el nicho y dijo, mi momento de gloria, ¿Cómo no? y dijo, ya está, voy a empezar a expandirme como concepto y empezó para explicarme mejor, empezó a vender ya el concepto de sueño americano. Pero el sueño americano, eso es ya un momento 70, 80. Si quieres ver, no, cariño, eso es hollywoodiense. Si quieres ver algo de los 60, 70, te ves Mad Men, hablando del tema de la publicidad. Pero el sueño americano nace en los años 20, nace con la apertura de la bolsa y nace sobre todo con ese gran bombazo de consumo, de producción que hubo en el momento. Y ahí es donde empieza a expandirse. Y con marcas que van a empezar a querer ir más allá de donde nacieron a el resto de Europa.
Por ejemplo. Por ejemplo, y ya nos iríamos a la Segunda Guerra Mundial, Mm. para ser específicos, a las Olimpiadas del 36, 1936, Ujú. que son las alemanas, Las de los nazis. las de los nazis. Ajá. ¿Qué les pasa? ¿Tú eres más de Pepsi o de Coca-Cola? Yo de Pepsi. ¿Por qué? Luego hablamos del tema. Ok. Por tocarte por las narices, voy a hablarte del contrario de Coca-Cola. Porque las Olimpiadas fueron patrocinadas por Coca-Cola. Las del 36, me Las del dices. 36. Vale. Fueron patrocinadas por Coca-Cola y no solamente tuvo patrocinio, sino que Coca-Cola cogió y empezó a vender chapas con el logo de Coca-Cola y esas chapas tenían forma de esvástica. Menudo merchandising. Bombazo de merchandising. Joder. Entonces, claro, tenían ahí esa expansión. Pero esto, o sea, a ver, no sé tú, pero yo cuando pienso en Coca-Cola me imagino ahí Estados Unidos a tope, patriótico, bonito, taste the feeling. No una esvástica, o sea, perdóname. A ver, ya, rojo, pero no, otro Entonces, ¿qué rojo. ha pasado? Ya, pues pasó que Estados Unidos entró en la guerra. Y ¿Y? claro, como entró en la Pues las guerra, marcas son libres. no. Pero aquí es donde ya empieza la propaganda a Ah, adueñarse de la publicidad y entra el patriotismo, el Make America Great, somos geniales y como estamos en la guerra y tenemos que inculcar a la gente, empezarán a retirarse del mercado alemán y hacer todas sus empresas y todas sus marcas americanas, ahí viva USA. pero esto al final, si retiras todos tus mercados con todos los países del eje, que si Japón, que si Alemania, eso al final te tiene que repercutir. Al final son empresas y tienen que ganar dinero, Pues ahí te voy a tirar porque no fue así. ¿no? Porque sacaron un arma muy buena, tenían una herramienta buenísima que era el gabinete de publicidad del Estado. Desarrolla. ¿Eso qué es? Esto no era nada más y nada menos que un gabinete en el cual tú como marca o empresa te podías... ¿Eso para qué? Bueno, porque tenía un pequeño truco, que te recuerdo, que la propaganda está empezando a coger la publicidad. Entonces el Estado te lo paga, pero con las ciertas bases de, bro, cuéntame esto porque yo quiero que la peña me empiece a decir Ah, o esto. sea, que cuentan el mensaje que quieren que cuenten. Claro, para Vale. coger ya una imagen, para coger fuerza ese patriotismo. Y esa fuerza, por ejemplo, comenzó tras los sucesos de Pearl Harbor, Ujú. que el presidente Coca-Cola salió dando un discurso de que cualquier soldado, da igual en dónde estuviera, podría comprar una Coca-Cola por 60 céntimos. Claro, ya te ganas un público maravilloso. Calla, pero publicó hasta tal punto que los camiones de reparto llevaban el mismo número de armas bélicas y de material bélico que de Coca-Colas. Joder. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, por favor, cuéntame qué es lo de Pepsi y Coca-Cola, porque es que no. Yo es que me pierdo en tus Ahí la submundos. curiosidad. Sí. Bueno, pues esto fue que, bueno, pues eso, cuando de repente ya pasamos la Segunda Guerra Mundial, estamos en la Guerra Fría, está en el conflicto de Estados Unidos y Rusia no sabe qué hacer porque se ve de necesito cualquier cosa para tal, porque tienen por ejemplo, Estados Unidos una de las cosas que se llevó luego a Europa, que es la venta a futuro, que era Ujú, el, oye, nosotros estamos ahí, como marca estamos ayudando a nuestra nación, ujú, pero recuerda que después de la guerra estaremos ahí para ti. Entonces ujú. digo, joder, tienen cosas tan buenas que hacemos nosotros. Y sobre todo necesitamos suministros. Es Mm. algo muy importante. Y Coca-Cola no iba a Y suministrarles. Coca-Cola no iba a hacer absolutamente nada. Entonces pillaron al rival, a Pepsi. Porque tú, Vale. ¿cuántos anuncios de Pepsi has visto? Yo pocos, pocos. Y no están O empezando, ninguno, en verdad. están empezando a salir hasta ahora. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque hizo un contrato con Pepsi en el que Pepsi daba a la Unión Soviética en ese momento suministros a cambio de armas, de cazas, de buques y de tanques. Joder. Hasta tal momento en el que Pepsi llegó a ser la séptima potencia mundial Armamentística. armamentística. Estupendo. Bueno, pues ya para cambiar un poquito de paradigma, me interesa mucho esto de cómo está esto en España, porque yo tengo entendido que España cada vez que pasa algo vamos siempre súper retrasados, una barbaridad. Entonces cuéntame. Bueno, por desgracia, este no es la excepción que marque la norma.
efectivamente, estábamos atrasados ¿Cómo porque nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial por la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil tuvimos la ascensión de Franco al poder, y con el gobierno de Franco se cerraron fronteras. Y con el cierre de fronteras, la autarquía. Sí, que eso era que todo producto interior, todo, Claro. todo nuestro, sí, vale. Y una de las cosas que empezó a hacer, esa propaganda publicitaria que empezó a hacer Franco para controlar a la gente, fue con los alimentos. Y se creó, por ejemplo, para consumo de un producto supernacional, las patatas. Las patatas, sí. Las patatas. El anuncio de Yo sí como patatas. Ah, claro. Fue por eso. Fue para que la gente empezara a consumir. Además, has dicho, te voy a cortar un segundo porque has dicho una cosa muy interesante, que has dicho propaganda publicitaria. O sea, que ya están completamente ya integradas. Es una amalgama en el que no se entiende cuál es una y cuál es otra. Vale, vale. Oye, y esto que me cuentas aquí de tal, pues vamos a publicitar que comamos patatas porque lo necesita el país, ahí todo súper lavado el cerebro, esto parece otro país. Entonces, ¿cómo es que ahora estamos ¿Cómo es que estamos así? Claro, cuando nos vimos que España con las fronteras cerradas no iba bien económicamente y abrimos fronteras y la gente empezó a venir por turismo y el turismo nos empezó a ayudar mucho. Las suecas. Claro, las suecas con las playas. Claro. Nosotros aprovechamos y... ¿Tú has visto los últimos anuncios que hicieron del orgullo aquí en España? Sí. ¿Cuál era el eslogan? Spain is different. No sé. Ah, eso, Spain is different. Pues nació en el franquismo. Nació como eslogan para publicitar Vaya. el turismo en España. Eso es bastante irónico, la verdad. Sí, es muy gracioso. Sí, no te voy a mentir. Y cómo utilizamos eso para otras cosas, para dar la imagen que verdaderamente queremos dar de España. Bueno, pues muy interesante. Ya para cerrar este podcast te voy a lanzar esta última pregunta y ya os prometo que os dejamos en paz. Entonces, yo lo que estoy viendo es que cada vez que hay una crisis así global grande, la publicidad viene y se aprovecha. Yo eso es lo que estoy viendo. Viene y se aprovecha de cualquier situación, ahí modo carroñero. Qué pedazo de opinión, ¿no? Sí, es lo que hay. Es lo que yo veo, yo lo siento. Tu podcast, tus normas, ¿no? Sí. Bueno, pues deja que te tire eso porque no es así en absoluto. Pues estás demoledor, ¿eh? Estoy demoledor, he venido aquí con mazos. La publicidad lo que va a hacer va a ser, como el arte, ser solamente un reflejo de lo que la sociedad, de lo que está pasando. No solamente de la sociedad, sino de lo que históricamente está sucediendo y cómo se tiene que amoldar para poder seguir adelante, como cualquiera. Entonces dirías que la guerra ha sido completamente necesaria para que la publicidad esté en este pedestal que le tenemos actualmente. De la misma forma que las guerras fueron necesarias para muchos de los avances tecnológicos que tenemos actualmente. No es algo malo ni es algo bueno, simplemente ahí está. Es lo que hay. No es lo que hay. Bueno, pues con esto cerramos el podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo.